a la proclama libertaria al pueblo de Cuba por la libertad avanza. Los pueblos nacen para vivir en libertad, prosperidad y dignidad, jamás para sobrevivir bajo el modelo, el miedo, la miseria y la humillación. Cubanos dentro y fuera de la isla, hoy nos dirigimos a ustedes con el dolor de la patria en el pecho, pero también con la convicción inquebrantable de que el final de la tiranía está cada vez más cerca. Desde el exilio, que no es ausencia, sino resistencia, y junto a cada cubano que lucha en silencio dentro de nuestra nación cautiva, levantamos una bandera nueva para una causa eterna, la libertad de Cuba. Presentamos hoy oficialmente La Libertad Avanza Cuba. No venimos a administrar la decadencia ni a maquillar las ruinas, vinimos a reconstruir la república y a devolverle al individuo cubano los derechos que le fueron robados durante más de 6 décadas de opresión comunista. Durante demasiado tiempo se intentó convencer al pueblo de que la pobreza era dignidad, de que obedecer era patriotismo y de que callar era virtud. Se quiso convertir el miedo en sistema de gobierno y la resignación en destino nacional. Pero ningún pueblo nace para vivir de rodillas eternamente. Cuba no nació para ser una prisión. La nación cubana fue concebida por hombres y mujeres que soñaron una república de ciudadanos libres, una patria donde el trabajo honesto permitirá prosperar, donde la ley protegiera al individuo y donde el poder estuviera limitado por la libertad del pueblo. La República de Cuba fue secuestrada. Durante 67 años, el régimen castrocomunista destruyó sistemáticamente la propiedad, fracturó las familias, persiguió el pensamiento libre y convirtió a una de las naciones más prometedoras de América en un territorio marcado por la escasez, el exilio y la desesperanza. Señalamos sin miedo a los responsables de esta tragedia nacional, la dictadura del Partido Comunista y la casta política militar que ha vivido del sufrimiento del pueblo cubano. Ellos son los responsables de los apagones que oscurecen nuestros hogares, de los hospitales sin medicina, de los ancianos abandonados, de los jóvenes obligados a escapar por selvas y mares, y de las madres que hoy no pueden alimentar dignamente a sus hijos. Prometieron justicia y entregaron privilegios. Prometieron igualdad y construyeron una oligarquía. Prometieron soberanía y convirtieron al ciudadano en esclavo del Estado. Han confundido la patria con partido, nación con régimen y obediencia con unidad. Pero la historia demuestra que ninguna dictadura es eterna y que ningún aparato represivo puede sofocar indefinidamente el deseo humano de la libertad. Cada preso político es una condena moral contra la tiranía. Cada censura revela el miedo del régimen a la verdad. Cada joven que abandona Cuba es una sentencia histórica contra el fracaso del colectivismo. El pueblo de Cuba no les pertenece. Cuba no les pertenece. El futuro tampoco le pertenece. Nosotros reconocemos en la tradición republicana, democrática y liberal de nuestra historia nacional. Nos inspira el pensamiento humanista de José Martí, defensor de la dignidad plena del hombre y de una república con todos y para el bien de todos, a más de un partido único dueño de la conciencia nacional.
Reivindicamos su legado frente a quienes los utilizan para justificar el autoritarismo, la persecución ideológica y la destrucción de las libertades fundamentales. Martí soñó ciudadanos libres, no súbditos. Soñó una república, no una maquinaria de control político. Por eso afirmamos con claridad: el colectivismo ha fracasado en Cuba. La planificación estatal destruyó la propiedad. La persecución a la propiedad privada destruyó la prosperidad. El monopolio político destruyó la libertad. Frente a ese modelo agotado y criminal, nosotros defendemos las ideas de la libertad que han permitido prosperar a las sociedades libres. El respeto irrestricto a la propiedad privada, la economía de mercado, el emprendimiento, las libertades civiles, la seguridad jurídica y un Estado limitado al servicio del ciudadano y no por encima de él. Queremos una Cuba donde el exilio no sea castigado, una Cuba donde trabajar permita progresar, una Cuba donde pensar distinto no implique persecución, una Cuba donde los hijos no tengan que abandonar su tierra para poder vivir con dignidad, una Cuba donde cada individuo sea dueño absoluto de su vida, de su pensamiento y de su trabajo. No prometemos paraísos artificiales ni utopías impuestas desde el poder. Prometemos algo mucho más grande, mucho más humano. Una nación donde cada individuo pueda construir libremente su propio destino. Soñamos con una Cuba reconciliada consigo misma, una patria abierta al mundo, moderna, segura y próspera. Una república donde las instituciones estén al servicio del pueblo y no de una élite política enquistada en el poder. Honramos a todos aquellos que han resistido a la dictadura, a los presos políticos, a los periodistas independientes, a los artistas censurados, a los activistas y líderes y referentes de la oposición, a las madres que no se rindieron, a los exiliados y a cada cubano que mantuvo viva la llama de la libertad, incluso en los momentos más oscuros. Esta proclama también les pertenece. Pueblo de Cuba, la tiranía parece fuerte porque se alimenta del miedo, pero el día en que el miedo deje de gobernar nuestras almas, ninguna cárcel podrá encerrar las ideas y ninguna propaganda podrá ocultar la verdad. Ese día llegará, y cuando llegue, Cuba volverá a levantarse sobre la dignidad, el trabajo, la libertad y el coraje de sus hijos. Que lo escuche el mundo entero. Cuba volverá a ser libre, y cuando lo sea, jamás volverá a arrodillarse ante ninguna tiranía. ¡Viva Cuba libre! ¡Viva!